Ayer me desperté a las 6:30 de la mañana. Ayer me desperté a las 6:30 de la mañana. Apagué la alarma y me quedé unos minutos en la cama. Apagué la alarma y me quedé unos minutos en la cama. Finalmente me levanté y fui directamente al baño. Finalmente me levanté y fui directamente al baño. Me lavé la cara para despertarme un poco más. Me lavé la cara para despertarme un poco más. Después me cepillé los dientes con mucha prisa. Después me cepillé los dientes con mucha prisa. Preparé café porque sin él no puedo empezar mi día. Preparé café porque sin él no puedo empezar mi día. Mientras tomaba el café, revisé mi teléfono. Mientras tomaba el café, revisé mi teléfono. Miré las noticias y chateé con unos amigos un rato. Miré las noticias y chateé con unos amigos un rato. Me vestí rápidamente para ir al trabajo. Me vestí rápidamente para ir al trabajo. Miré el reloj y eran las 7:10. Miré el reloj y eran las 7:10. Salí de casa y bajé las escaleras. Salí de casa y bajé las escaleras. Caminé hasta la estación de metro. Caminé hasta la estación de metro. Había mucha gente esperando el metro. Había mucha gente esperando el metro. Esperé el metro unos 5 minutos. Esperé el metro unos 5 minutos. Cuando llegó el metro, me subí. Cuando llegó el metro, me subí. Iba a leer un libro, pero empecé a ver un vídeo divertido. Iba a leer un libro, pero empecé a ver un vídeo divertido. El metro iba lleno. El metro iba lleno. Después de unos 40 minutos, me bajé cerca de la oficina. Después de unos 40 minutos, me bajé cerca de la oficina. Entré al edificio a las 8:15. Entré al edificio a las 8:15. Me encontré con un compañero en la entrada. Me encontré con un compañero en la entrada. Subí en el ascensor hasta el 7.º piso. Subí en el ascensor hasta el 7.º piso. Cuando llegué a mi escritorio, encendí el ordenador. Cuando llegué a mi escritorio, encendí el ordenador. Revisé los correos electrónicos del día anterior. Revisé los correos electrónicos del día anterior. Después, organicé mi lista de tareas para el día. Después, organicé mi lista de tareas para el día. Luego me puse a trabajar. Luego me puse a trabajar. A las 10 tuve una reunión y duró casi una hora. A las 10 tuve una reunión y duró casi una hora. Cuando terminó la reunión, volví a mi escritorio. Cuando terminó la reunión, volví a mi escritorio. Trabajé en un informe que debía entregar pronto. Trabajé en un informe que debía entregar pronto. A las 12:30 bajé a la cafetería para almorzar. A las 12:30 bajé a la cafetería para almorzar. Mientras comía, conversé con un par de compañeros sobre nuestras vacaciones.
Mientras comía, conversé con un par de compañeros sobre nuestras vacaciones. Al terminar de comer, me apetecía un cafecito. Al terminar de comer, me apetecía un cafecito. Entonces, compré un café frío en lata. Después subí de nuevo a la oficina. Volví a trabajar y ya me sentía cansada. A las 5:30 apagué el ordenador y recogí mis cosas. Salí de la oficina y me despedí de mis compañeros. Antes de irme a casa, pasé por una tienda de cosméticos. Compré un protector solar y un pintalabios. Después regresé a casa en metro. Tardé en total 1 hora en llegar a casa. Cuando llegué a casa, me quité los zapatos y me relajé en el sofá. Pronto me dio hambre, pero no tenía energía para cocinar. Me levanté y decidí pedir comida a domicilio. Pedí un pollo frito y después de media hora lo recibí. Empecé a comerlo viendo una película. Terminé de comer y limpié la casa. Hice un poco de yoga y me duché. Me puse el pijama y fui a la cama. En la cama abrí un libro y me puse a leerlo. Después de unos 20 minutos ya tenía sueño. Apagué la lámpara y me acosté. Finalmente me dormí más o menos a las 11. Ayer me desperté a las 6:30 de la mañana. Apagué la alarma y me quedé unos minutos en la cama. Finalmente me levanté y fui directamente al baño. Me lavé la cara para despertarme un poco más. Después me cepillé los dientes con mucha prisa. Preparé café porque sin él no puedo empezar mi día.
Preparé café porque sin él no puedo empezar mi día. Mientras tomaba el café, revisé mi teléfono. Mientras tomaba el café, revisé mi teléfono. Miré las noticias y chateé con unos amigos un rato. Miré las noticias y chateé con unos amigos un rato. Me vestí rápidamente para ir al trabajo. Me vestí rápidamente para ir al trabajo. Miré el reloj y eran las 7:10. Miré el reloj y eran las 7:10. Salí de casa y bajé las escaleras. Salí de casa y bajé las escaleras. Caminé hasta la estación de metro. Caminé hasta la estación de metro. Había mucha gente esperando el metro. Había mucha gente esperando el metro. Esperé el metro unos 5 minutos. Esperé el metro unos 5 minutos. Cuando llegó el metro, me subí. Cuando llegó el metro, me subí. Iba a leer un libro, pero empecé a ver un vídeo divertido. Iba a leer un libro, pero empecé a ver un vídeo divertido. El metro iba lleno. El metro iba lleno. Después de unos 40 minutos, me bajé cerca de la oficina. Después de unos 40 minutos, me bajé cerca de la oficina. Entré al edificio a las 8:15. Entré al edificio a las 8:15. Me encontré con un compañero en la entrada. Me encontré con un compañero en la entrada. Subí en el ascensor hasta el 7.º piso. Subí en el ascensor hasta el 7.º piso. Cuando llegué a mi escritorio, encendí el ordenador. Cuando llegué a mi escritorio, encendí el ordenador. Revisé los correos electrónicos del día anterior. Revisé los correos electrónicos del día anterior. Después, organicé mi lista de tareas para el día. Después, organicé mi lista de tareas para el día. Luego me puse a trabajar. Luego me puse a trabajar. A las 10 tuve una reunión y duró casi una hora. A las 10 tuve una reunión y duró casi una hora. Cuando terminó la reunión, volví a mi escritorio. Cuando terminó la reunión, volví a mi escritorio. Trabajé en un informe que debía entregar pronto. Trabajé en un informe que debía entregar pronto. A las 12:30 bajé a la cafetería para almorzar. A las 12:30 bajé a la cafetería para almorzar. Mientras comía, conversé con un par de compañeros sobre nuestras vacaciones. Mientras comía, conversé con un par de compañeros sobre nuestras vacaciones. Al terminar de comer, me apetecía un cafecito. Al terminar de comer, me apetecía un cafecito. Entonces, compré un café frío en lata. Compré un café frío en lata. Después subí de nuevo a la oficina. Volví a trabajar y ya me sentía cansada. Volví a trabajar y ya me sentía cansada. A las 5:30 apagué el ordenador y recogí mis cosas. A las 5:30 apagué el ordenador y recogí mis cosas.
Salí de la oficina y me despedí de mis compañeros. Salí de la oficina y me despedí de mis compañeros. Antes de irme a casa, pasé por una tienda de cosméticos. Antes de irme a casa, pasé por una tienda de cosméticos. Compré un protector solar y un pintalabios. Compré un protector solar y un pintalabios. Después regresé a casa en metro. Después regresé a casa en metro. Tardé en total 1 hora en llegar a casa. Tardé en total 1 hora en llegar a casa. Cuando llegué a casa, me quité los zapatos y me relajé en el sofá. Cuando llegué a casa, me quité los zapatos y me relajé en el sofá. Pronto me dio hambre, pero no tenía energía para cocinar. Pronto me dio hambre, pero no tenía energía para cocinar. Me levanté y decidí pedir comida a domicilio. Me levanté y decidí pedir comida a domicilio. Pedí un pollo frito y después de media hora lo recibí. Pedí un pollo frito y después de media hora lo recibí. Empecé a comerlo viendo una película. Empecé a comerlo viendo una película. Terminé de comer y limpié la casa. Terminé de comer y limpié la casa. Hice un poco de yoga y me duché. Hice un poco de yoga y me duché. Me puse el pijama y fui a la cama. Me puse el pijama y fui a la cama. En la cama abrí un libro y me puse a leerlo. En la cama abrí un libro y me puse a leerlo. Después de unos 20 minutos ya tenía sueño. Después de unos 20 minutos ya tenía sueño. Apagué la lámpara y me acosté. Apagué la lámpara y me acosté. Finalmente me dormí más o menos a las 11. Finalmente me dormí más o menos a las 11.